En Cielos Abiertos, turradio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio. Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que recordemos es lo más importante en la vida. La palabra de Dios nos dice de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma. Bueno amigos, recordemos que en este programa no hemos hablado conforme a nuestra imaginación o a lo que nos diga el corazón, no señores, sino siempre hemos utilizado la palabra de Dios. Y lo importante, mi amigo, es que hablemos de la palabra de Dios, porque si no, estas charlas o lo que yo te estoy comunicando en este programa no tendrían sentido, ¿no? Entonces ese es el sentido, poder entender y conocer a Dios por medio de su palabra, por medio de la Santa Escritura. Y no por medio de lo que me diga la imaginación, lo que me diga el corazón o lo que me digan otras personas, sino solamente por la palabra de Dios. Tienes que corroborar, mi amigo, que lo que te estén hablando esté con base en la palabra de Dios. Todos los maestros que están allá arriba, que están aquí abajo, tienen que ser analizados a la luz de las Escrituras. Bueno, mis amigos, entonces les invito a que si les gusta el contenido de este canal, por favor se suscriban. Puede ser al canal de cielosabiertosturradio.com o al canal Semper Reformatio, en donde tenemos los diferentes programas. En el canal Semper Reformatio ustedes pueden encontrar este programa llamado El Poder del Evangelio. Pueden encontrar también el programa de Charles Haddon Spurgeon, El Príncipe de los Predicadores, y pueden encontrar las cápsulas, que las hacemos con todo cariño y con todo gusto para ustedes. En la emisora cielosabiertosturradio.com también van a encontrar excelente contenido, el cual pues esperamos sea de su agrado. Y si les gusta pues este programa, por favor les invitamos a que se suscriban en nuestras diferentes redes sociales. Puede ser bien en YouTube o en Facebook. Bueno mis amigos, ahora sí, ya con esta bienvenida y con esta amable invitación hacia ustedes, pues vamos a entrar en materia. Recordemos que nosotros el capítulo pasado que vimos que Jesús es el buen pastor de las ovejas. Vimos Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 nos hablaba del redil y nos hablaba de Jesús como el buen pastor de las ovejas. Entonces recordemos que el redil tenía una característica importante, que tenía una puerta. Otra característica importante del redil era que quien estuviera en ese redil sería protegido de todo animal o bestia salvaje del campo, porque el pastor era la puerta. Recordemos también que esa puerta era muy diferente a las puertas que hoy conocemos, porque la puerta era nada más y nada menos que el propio pastor. Pero antes de seguir hablando un poquito más de este suceso, recordemos que ya habíamos hablado de otras puertas. Recordemos en Génesis cuando Dios le dijo a Noé que iba a mandar el diluvio. Dios le dijo a Noé que hiciera el arca con ¿cuántas puertas, mi amigo? Muy bien, con uno. Pero a uno le parecería que solamente una puerta es ilógico. Digamos, si uno viera ingeniería naval frente a la ingeniería naval, esto sería algo completamente absurdo, ¿cierto? Pero Dios quiere dar una verdad eterna. Y recuerdan, mis amigos, cuál era esa verdad eterna de la única puerta en el arca de Noé. La verdad eterna en la única puerta en el arca de Noé es lo que quiere decir es que solamente hay una puerta para la salvación. Mi amigo, no hay más puertas para la salvación.
Hoy hay muchas personas que dicen que hay múltiples puertas y que tú puedes ser musulmán, puedes ser budista, puedes ser jainista o cualquier religión que haya en el mundo y que tranquilo, que todas te conducen a Dios. Pero Jesús nos dice que Él es el único camino al Padre, el único camino a Dios y que nadie puede venir a Dios, ¿cierto? Sino por medio de Jesús, que es completamente importante y sumamente importante. Bueno, entonces esa puerta, los que entraban por esa puerta y estaban dentro del arca, iban a ser salvados. Recordemos que fueron salvos pocos, solamente 8 personas que ingresaron por esa puerta fueron protegidos de esa muerte física. Bueno, en segundo lugar, la otra puerta que vimos fue cuando vimos la fiesta de la Pascua, y perdón la redundancia de tanto vimos. En la fiesta de la Pascua, ¿qué aconteció? Había una puerta o varias puertas, y Dios le dio la instrucción a su siervo Moisés que le dijera a las personas en la 10ª plaga que sacrificaran unos corderos. Y la sangre de esos corderos iba a ser untada tanto en los marcos como en el dintel. ¿Y para qué se marcaba esa sangre? ¿Sí recuerdan? Los que no recuerden, por favor, los invito a ver los anteriores videos. Que están, como les había dicho en el principio, en cielosabiertosturradio.com o en el canal de YouTube Semper Reformatio. Bueno, entonces, ¿para qué se untaba esa sangre? Esa sangre se untaba representando lo que yo les he repetido una y otra vez, que un inocente tiene que morir por un pecador. Si el inocente no muere por el pecador, irán estas personas digamos en este suceso, morirían, los primogénitos morirían. Dios ahí nos quiere dar una verdad, que tienen que morir animales inocentes. Recordemos también, se me olvidó decirles esto importante en el suceso de Noé, que por esa única puerta Dios le dijo a Noé que metiera 7 parejas de animales que limpios. ¿Sí recuerdan? ¿Para qué esos animales limpios? Para que siguieran ofreciendo sacrificios de esos animales, reconociendo que eran pecadores y que nada de lo que hicieran los podía salvar de la ira venidera de Dios. Bueno, entonces ya vamos en la Pascua. Entonces quien untaba la sangre vivía, quien no la untaba, así fuera una excelente persona y mejor persona del que untaba la sangre afuera, moría a su hijo primogénito. Bueno, la otra puerta que nosotros vimos fue en el suceso del tabernáculo. Por favor hagamos memoria que en el tabernáculo solamente habían ¿cuántas puertas? Solamente una puerta. Y para acercarse a Dios había un debido proceso. Mi amigo, ¿has seguido el debido proceso que Dios tiene para ti para acercarte a Él? Porque tienes que entrar por esa única puerta que es Jesús. No hay más puertas, mis amigos. Tienes que creer que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por tus pecados y que no por tus buenas obras te vas a salvar, sino que ese inocente que murió por tus pecados no quedaría en la tumba, sino resucitaría. ¿A ti quién te está representando? Créeme, mi amigo, que tú cuando estés ante Dios vas a necesitar un representante legal. ¿Y quién es ese representante legal que tú necesitas? Es Jesús de Nazaret. Es el representante que tanto yo como tú necesitamos. No necesitamos nada más, sino que Él nos represente. La pregunta para ti, amigo, ¿esa puerta, ese pastor, te está representando o tú mismo te estás representando a ti? Y piensas que por tus buenas obras te vas a salvar. Recordemos Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? De Dios. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, entonces, prosigamos.
Ya vamos a llegar a la puerta que estamos hablando ahorita, que era la puerta del redil, lo que vimos en el capítulo pasado. Entonces, esa puerta, ese buen pastor, es Jesús. Jesús es el que da su vida por las ovejas. Recordemos que Jesús hizo un paralelo entre el buen pastor y el asalariado. El asalariado, recordemos, mi amigo, que era el que no le importaban las ovejas. ¿Por qué no le importaban las ovejas? Porque no eran propias. A él solamente le importaba lo que él ganaba en dinero, lo que él devengaba en dinero, pero no le preocupaban las ovejas. Hoy en día hay muchas personas que son así, que realmente les importa más su fama, y lo que yo les he dicho en varios programas anteriores, que posiblemente tienen muchas reproducciones acá, hasta miles de reproducciones. Y tristemente estas personas, muchos de ellos, no les importas tú, ni les importo yo, ni nadie. Solamente les interesa ellos mismos, mi amigo. Entonces la pregunta es, donde tú estás congregándote actualmente, donde estás recibiendo palabra de Dios, mi amigo, ¿te están enseñando realmente la escritura o te están enseñando autosuperación? Te están, digamos, motivando, te están enseñando motivador. Tristemente hoy en día hay muchos que no se llaman pastores, sino motivadores y oradores. ¿Qué es eso? Pablo no era un motivador, Pablo no era un simple orador, Pablo era un siervo de Dios, y todos los discípulos eran oradores y eran predicadores, no eran motivadores, pero eran verdaderos oradores. Pero hoy en día quien enseña automotivación y que no enseña que hay un lago de fuego, te está llevando a la condenación. Así, mi amigo, que si tú estás en un grupo como estos, te ruego que salgas. Y si tú posiblemente estás enseñando en la iglesia motivación, autosuperación personal en el púlpito, estás muy mal, y te motivo a que te arrepientes y vayas a la escritura. Hoy en día para muchos es duro que se les hable del lago de fuego, pero nuevamente lo repito, como lo he dicho en anteriores programas del poder del Evangelio. ¿Y qué les digo? Que Jesús fue una de las personas, si no la persona, que más habló del infierno en la Santa Escritura. Hoy tú te puedes estar burlando de esto y decir, no, pero es absurdo lo que ese señor allí me está diciendo. No, no es absurdo, mi amigo. Si tú crees que eres una persona próspera, que mejor dicho mereces todo lo mejor, ¿sí? Pero donde no te enseñan del juicio, del pecado, de la ira de Dios, si no te enseñan estos elementos, está mal. Donde solamente a nosotros nos muestran un Dios de amor, es dudosa la reputación de la persona, porque se tiene que mostrar todas las perfecciones, todos los atributos de Dios, para que me entiendan. Si uno no muestra esos atributos, esas perfecciones de Dios en su totalidad, es grave. ¿Ustedes saben cuál es la peor de las mentiras, mis amigos? La peor de las mentiras es la que tiene una pizca de verdad. Recordemos a la serpiente en el huerto del Edén. La serpiente a la mujer le va a decir dos mentiras, pero le va a decir una verdad. Hoy en día me pregunto cuántos maestros o falsos maestros no hay que sí dicen verdades claramente, pero al lado de las verdades meten mentiras, ¿cierto? Eso es gravísimo, mi amigo. Yo te estoy advirtiendo. Estoy hablando contra enseñanzas de personas y no estoy hablando contra personas, ni más faltaba, porque yo no tengo nada contra nadie. Antes más bien quiero que Dios bendiga a estas personas que posiblemente estén enseñando este falso evangelio, se arrepientan, vuelvan sus ojos al Señor y que dejen a un lado su prestigio, su fama, porque muchas de estas personas posiblemente no quieran caminar porque dicen, uy, no, realmente voy a perder mucho. Sí, vas a perder mucho en esta tierra, posiblemente económicamente, ¿sí? Pero vas a ganar vida eterna y es mejor tener eso.
¿sí? Yo no les voy a enseñar un falso evangelio de la prosperidad, que si tú crees en Jesús, Jesús te va a dar todos tus deseos egoístas, como yo ya te lo he dicho, mi amigo, no. Yo lo que te voy a enseñar es que no por tus buenas obras tú te vas a salvar, porque la gente piensa, no, yo por mis buenas obras me voy a salvar. Isaías 64 nos dice que nuestras obras, recordemos, son como trapos de inmundicia. Bueno, entonces por mis buenas obras yo no me voy a salvar. Entonces, ¿por qué me voy a salvar? Sencillo, porque un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por tus pecados. Y ese inocente, que es Jesús, no quedó en la tumba, sino resucitó. Entonces Jesús es la puerta, Jesús es el buen pastor de las ovejas. Pero hay algo interesante, mis amigos, que todas las personas no son del redil de Jesús. Los invito a que vayamos a Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 10, si son tan amables. Y ahí vamos a ver y vamos a corroborar, no conforme a mi imaginación, sino conforme a lo que dice la Santa Escritura, la Santa Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice acerca de si todos somos salvos? Hoy en día hay falsos maestros que nos dicen que todos somos hijos de Dios. Todos no somos hijos de Dios, y aquí se puede ver en parte eso. Miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 25 y 26, por favor. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he mencionado. Es decir, mi amigo, que si tú no eres oveja de Cristo, posiblemente te estés riendo, o puede ser que más adelante lo seas, porque muchas personas que se han burlado de este mensaje, más adelante lo son. O puede ser que ignores estos mensajes de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero tarde que temprano Dios va a atestiguar en contra de ti. Va a decir: no creíste y yo te di la oportunidad. Pero tú le vas a decir: Señor, ¿pero cuándo? Cuando yo te di la oportunidad en las redes sociales que tú estabas viendo, Facebook, YouTube, y no hiciste caso omiso a esos siervos míos, ahí yo te estaba hablando. Él te va a decir así: yo te estaba hablando por medio de un siervo mío que se llamaba Samuel. Otro siervo, por ejemplo, otro buen predicador, yo te estaba hablando por medio de Juan Manuel Vaz, por ejemplo. Pero tú hiciste caso omiso. Pero tú dices: Señor, pero tanta gente que hizo caso omiso. No, Él va a decir: tú hiciste caso omiso a mi palabra, y por lo tanto irás eternamente al lago de fuego. Mi amigo, esto no es un chiste. La gente piensa, tiene conceptos muy errados del lago de fuego. Uno, que es un lugar donde siempre va a haber fiesta y alegría. Y mejor dicho, hasta como dicen aquí en Colombia, tristemente, van a estar las mujeres más buenonas. Pero eso no es así, mi amigo. Otro concepto errado es que el infierno no existe, que el infierno es en esta tierra. Otro concepto errado del infierno: no, Dios, ¿cómo va a mandar a la gente al lago de fuego? Eso de los que no hicieron las cosas a la manera de Dios, Dios los va a desaparecer. Pero recordemos que eso contradiciría o iría en contra ¿de qué? De la palabra de Dios. Porque Apocalipsis capítulo 20, en su verso 10, nos dice que estarán día y noche por los siglos de los siglos. Mi amigo, si quieres estar día y noche por los siglos de los siglos, haz caso omiso a este mensaje. Si quieres ir eternamente al lago de fuego, haz caso omiso. Pero si realmente quieres acudir a Cristo en arrepentimiento, por favor, cree lo que te he dicho, y no me canso de repetirlo, así suene repetitivo, que no por mis buenas obras me voy a salvar, sino solamente porque un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, muera por mis pecados. Mi amigo, ¿crees eso que te acabo de decir? Pero no solamente de una manera intelectual, porque hay mucha gente que, como decimos aquí en Colombia, es cabezona espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no creen en ese conocimiento. Eso es aún más grave, mi amigo. Y si tú escuchas este mensaje
y lo comprendes porque no es algo del otro mundo y no lo crees, lo comprendes intelectualmente y no lo crees, te garantizo que sufrirás horrores en el lago de fuego, que sufrirás más que una persona que ignoró este mensaje. Muchas personas dicen, uy, no, pero alguien que nunca escuchó este mensaje, ¿cómo se va a salvar? La palabra de Dios nos muestra que no hay justificación, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, que la creación visible es algo que nos evidencia que hay un Dios. Bueno, mis amigos, entonces vimos en este verso 26 que dice, Juan capítulo 10, versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Es decir, todas las personas no son ovejas de Cristo. Los invito a que vayamos a Romanos capítulo 9. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Los invito a que vayamos a Romanos 9, 16. Y miren lo que nos cita Romanos capítulo 9, versículo 16. Y esto es algo impresionante de la salvación, mi amigo. La salvación te voy a demostrar que no depende de ti. El buscar a Dios no depende de ti, como lo vemos en Romanos. Romanos también antes, y quiero mostrarles eso, por favor vayamos un poquito antes. Vamos a ir por favor a Romanos capítulo 3, versículo 11. Dice, no hay quien entienda, y ojo con esto, no hay quien busque a Dios. Mi amigo, si tú toda tu vida has dicho, no, es que yo puedo buscar a Dios, créeme que te estás engañando porque estás en contra de lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo estoy diciendo, Romanos 3:11. Y ahora vamos a ir a Romanos capítulo 9. Si son tan amables, vamos a ir al versículo. Primero vamos a ver el versículo 16 rápidamente. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación no depende de ti, mi amigo. La salvación depende de Dios. Hoy en día muchos los han engañado y les dicen, bueno, vamos a hacer la siguiente oración de fe. Y con esta oración ustedes van a ser salvos. La oración de fe, mis amigos, es algo que a Dios no le agrada porque la oración de fe es una obra. Ustedes dicen, no, pero Samuel, Romanos capítulo 10, versículo 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mi amigo, tienes que ver en qué contexto se escribió el libro de los Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 9, le está hablando a la gente que vivía bajo el imperio romano. La palabra Señor en el original, en el hebreo, es la palabra kurios. Y en el griego koiné, la palabra original es kurios, griego koiné. La palabra es kurios. Entonces, esa palabra kurios, esa palabra del griego koiné, significa Señor. Y el único que se le podía decir en ese tiempo que el apóstol Pablo escribió por inspiración divina el libro de los Romanos kurios, era nada más y nada menos que a César. Si yo a César le decía César, si yo no le decía a César que él era el Señor, sino que Cristo era el Señor, me podía costar la vida, mi amigo. Amigo, ¿te cuesta hoy en día la vida decir que Cristo es el Señor? No, hoy en día todos lo dicen. Pero en ese tiempo, si alguien decía con su boca que Jesús era el Señor, lo mataban. En el pueblo judío posiblemente lo desheredarían. Entonces, si ves, hoy en día los conceptos están muy errados. Y te motivo a que por favor me digas, sin ánimo de contender, pero por favor me digas en la Biblia dónde el Señor Jesús, dónde los apóstoles, dónde el mismo Juan el Bautista y dónde cada uno de los personajes que vemos a lo largo de esta historia bíblica, donde alguno hace a otros hacer una oración de fe. Ni en Pentecostés, cuando el apóstol Pedro motiva a la gente que se arrepienta, el apóstol Pedro motivó a que la gente hiciera una oración de fe. No, en ningún momento. Y fueron convertidos aproximadamente 3,000 personas.
¿No les parece impresionante? Y fueron realmente convertidas. Fueron realmente convertidas. Hoy en día es muy falso la oración de fe, y la oración de fe te motivo que si tú haces eso, por favor no hagas eso, porque le estás haciendo daño a las personas. Hay personas que yo aprecio y hasta he conocido en estas redes sociales y veo que invitan a las personas a hacer una oración de fe. Veo que no lo hacen de mala fe, pero por favor no lo hagan porque están engañando a las personas. Y Dios de eso les va a demandar. Les va a demandar que hagan una oración de fe y que las personas pues se condenen eternamente en el lago de fuego. ¿No les parece a ustedes eso muy grave? Muy grave. Entonces recordemos que no depende de quien quiere ni de quien corre, sino que de Dios quien tiene misericordia. Ustedes dirán, uy no, pero ¿cómo les hablamos entonces el evangelio a las personas? Mis amigos, por la gracia de Dios, Dios me ha dado el privilegio de mostrarles cómo de una manera bíblica ustedes pueden enseñar el evangelio. Ustedes en ninguno de mis videos al final van a ver que yo voy a invitar a alguna persona a oración de fe, no. Lo único que yo te digo, mi amigo, y te motivo es que creas esto. En estos videos yo lo he dicho, yo conocí una vez unas personas que llevaban toda una vida en una iglesia cristiana y una tradición evangélica, ¿cierto? Y yo les preguntaba, ya, ¿ustedes por qué creen en Dios? Y yo, como les comentaba, ellos decían, no, nosotros creemos en Dios. Yo les decía, bueno, ¿pero por qué? No, porque sí. Y bueno, ¿y qué creen de Dios? ¿Qué creen de Jesús? No, creemos en Él. ¿Pero qué? Una vez a mí, un compañero del colegio que se llamaba Hernán, él una vez me preguntó, yo confesaba en esos momentos que yo era cristiano, pero yo realmente no lo era. Yo era un cristiano de tradición, de vida. Y él me preguntó, oiga, Samuel, ¿usted por qué es cristiano? Yo en ese momento guardé silencio, porque yo realmente no sabía por qué era cristiano. Y te hago la misma pregunta a ti, mi amigo, ¿tú por qué eres cristiano? ¿Porque has seguido tradiciones de hombres? ¿Porque te gusta algún muchacho o alguna muchacha? ¿Porque el ambiente es un ambiente muy bonito donde se siente paz? ¿O donde el centro no es Cristo? Amigo mío, si el centro tuyo no es Cristo Jesús, realmente no has creído en Él. Si tú crees que por tus buenas obras, que por ir a la iglesia, por hacer una oración de fe, por orar, rezar, hacer cualquier obra, te vas a salvar, te vas a condenar. Yo no lo estoy enseñando, lo enseña la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 y el 9. No, ¿por qué? No por obras, mi amigo, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué día a mí una persona me está escribiendo aquí abajo que yo tenía como tendencia católica romana? Pero mi amigo y mis amigos, si ustedes piensan que yo, digamos, soy católico romano, están muy equivocados, porque el catolicismo romano nos enseña que nosotros somos salvos por nuestras buenas obras. Y el verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico, nos enseña que nuestras obras son trapos de inmundicia, que nuestras obras no nos pueden salvar. Solamente nos puede salvar una obra, y ni siquiera es una obra que nosotros hacemos, sino que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, muera por mis pecados y Él resucite. Tengo que creer eso plenamente, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Hoy lo que les digo, hay mensajes muy bonitos que conmueven los corazones de las personas. Las personas hacen y profesan una oración de fe. Pero, ¿ahí qué pasa? Ahí qué pasa, no han nacido de nuevo. Porque no depende del que quiere ni del que corre, como nos dice Romanos capítulo 9, versículo 16, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y vamos a Romanos capítulo 9, versículo 15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
Es decir, que la salvación, mi amigo, no depende de lo bonito o lo elocuente que yo sea y te cuente, no. La salvación depende de Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Mi amigo, ¿has creído y has confiado en Cristo? ¿O crees en los absurdos razonamientos humanos? Por favor, investiga lo de la oración de fe. No me creas a mí. Charles Finney, un predicador que yo ya lo he mencionado en anteriores videos, él propagó o hizo popular esta oración que a muchos los condenará. Ustedes dirán, uy, pero ese señor está contradiciendo cosas que nosotros hemos tenido en toda nuestra tradición cristiana, en toda nuestra tradición evangélica. Amigo, vea las escrituras. No vayas a lo que yo te digo, no creas lo que yo te digo, crea la palabra de Dios. Por eso este programa se llama El Poder del Evangelio, porque no depende de mí. Y miren que yo quedo muy feliz que solamente una persona haya escuchado todo el lapso, todos estos programas uno a uno, de todos estos 20 y pico programas que llevamos, y crea en el Evangelio. Uy, yo voy a quedar completamente feliz. No sé si Dios lo permita ahora que alguien pueda creer o más adelante. Pero créeme que para mí sería un gran privilegio, así estés en otro país, algún día encontrarme contigo y que tú me digas, Samuel, sí, yo creía que yo me iba a salvar por una oración. Pero me di cuenta que no, Samuel. Me di cuenta que solamente que mis buenas obras son trapos de inmundicia. Y que solamente me puedo salvar porque un inocente que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por mí. Solamente una persona. Yo no pido multitudes. Muchos de aquí, de arriba y de abajo, supuestamente guían a las personas a una oración de fe. Pero como vimos en capítulos anteriores, los están haciendo 2 veces hijas del infierno. ¿Y por qué hijas del infierno? Porque naturalmente uno, mi amigo, ¿a dónde va? Pues naturalmente yo voy al lago de fuego. Mi amigo, te ruego con todo el corazón, porque tú posiblemente me estás diciendo, Samuel, pero si no hago una oración de fe, ¿yo por qué creo? Mi amigo, tienes que creer lo que te he dicho y no me canso y no me cansaré. Hay gente hasta que yo conozco y trato, que enseño esto y se ríen porque yo repito mucho esto. Pero quisiera que te rieras también con nosotros, pero que lo creyeras. Un inocente, no por mis buenas obras, perdón, no por mis buenas obras me voy a salvar, solamente porque un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, muera por mis pecados. Algún día, mi amigo, que me estás viendo por este medio, si nos encontramos y tú me haces ese gesto, ¿qué has creído? Créeme que te voy a dar un abrazo grande, te voy a dar un abrazo especial, porque me gusta algo de Jesús. Jesús era una persona del pueblo. Charles Haddon Spurgeon tiene una predica también muy bonita que se llama Cristo, el hombre del pueblo. Y si Cristo fue el hombre del pueblo, entonces se debe llamar Samuel, el hombre del pueblo. Mi amigo, por favor, te ruego, cree en Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y gracias a Dios que me permite compartirte. Entonces, clama a Dios que realmente puedas comprender lo que yo te estoy exponiendo. Que no por mis buenas obras me voy a salvar, sino que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por mis pecados. Si es inocente, no quedó en la tumba, sino resucitó. Ahorita estoy enseñándoles, gracias a Dios, presencialmente una familia, y ellos tienen un niño que se llama Jacobito. Y este tierno niño, a su tierna infancia, puede decirme lo que yo ya les he repetido muchas veces. Si él, que es un tierno niño, puede comprender el Evangelio,
¿Por qué ustedes ya siendo grandes, siendo adultos, no lo pueden comprender? Porque no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Bueno, mis amigos, Dios es soberano y nosotros desafortunadamente nacemos con falta de deseo y falta de capacidad por Dios. Los invito a que vayamos a Proverbios 21:13. Proverbios, recordemos, un libro del Antiguo Testamento. Entonces, Proverbios 21:13, voy a leerlo a favor de ustedes, cita así. Proverbios capítulo, voy a ver bien la cita, Proverbios 21:10, no 21:13, ahí me equivoqué, disculpen por favor. Dice así: el alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Hoy en día, tristemente, el ser humano lo que desea es el mal. Pero ustedes me dirán: Samuel, pero ¿cómo así si nosotros vemos hartas personas, fundaciones, ONGs que le ayudan a las otras personas? Pero Proverbios 21:10 nos enseña que el alma del impío desea el mal. Entonces, ¿qué es un impío? Un impío es una persona que no ama a Dios, que no desea a Dios, que quiere ir al cielo, pero que no esté Jesús allá, que quiere estar siempre bien, pero sin Jesús. Martín Lutero, el principal reformador, dijo una frase impresionante que dijo: Dios, perdónalos por sus buenas obras. Y mi amigo, si tú haces buenas obras, pero en esas obras no está Cristo Jesús como el centro, sino tú estás acumulando puntos para la ira venidera de Dios, porque solamente Dios merece la gloria. Solo a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el impío solamente que desea el mal. Amigo, tú, si no crees que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por ti, y que no quedó en la tumba sino resucitó, si tú no crees eso, pero es una persona que has hecho oración de fe, una persona que no le hace mal a nadie, una persona que es un buen padre de familia, un buen tipo en lo humano, tristemente, mi amigo, irás eternamente al lago de fuego. Pero tú dices: Samuel, pero eso me parece injusto. No, no es injusto. No es injusto. Lo justo es que todos vayamos eternamente al lago de fuego. Porque todos nacemos naturalmente siendo impíos. Entonces les digo lo que le dijo Juan el Bautista y principalmente Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio. Qué bonito que tú vayas al cielo y Jesús te diga gracias por creer o no. Que vayas al cielo y Jesús y tú se maravillen de que tú hayas creído que no por mis buenas obras me voy a salvar, sino que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por mis pecados y no por mis buenas obras me voy a salvar, y es inocente resucitar. Qué bonito que vayas al cielo y creas eso. Pero si eres un impío, puedes hacer miles de obras, puedes, mejor dicho, ser hasta ganador del premio Nobel por, no sé, premio Nobel de la Paz, por ejemplo. Puede ser premio Nobel de la Paz. Pero si no confías en Cristo Jesús, te lo garantizo, amigo. Y yo no te lo garantizo, te lo garantiza la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, que irás por los siglos de los siglos eternamente al lago de fuego, y te remorderán estas palabras día y noche. Cierto que suena algo impresionante, suena como ciencia ficción, como ahorita en el 2020, y cito el año porque no sé más adelante, lo del coronavirus. Parece un cuento de ciencia ficción, ¿cierto? Pero se dio. Y el coronavirus no es nada comparado con el lago de fuego. Cuando estés ardiendo allá, o cuando estés sufriendo los horrores de ese lugar, te recordará Dios estas palabras:
estarán en tu mente día y noche, y la justa ira de Dios estará sobre ti. Amigo, ¿quieres ser salvo? Reconoce que no por tus buenas obras te vas a salvar, sino que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por ti. Y que no se quedó en la tumba, sino que resucitó. No te digo que hagas una oración, porque muchos que me están viendo, como yo primeramente, hice miles de oraciones de fe, o muchas oraciones de fe, no puedo decir miles, pero sí muchas. Y ellas no me salvaron. A mí lo único que me puede salvar es Cristo Jesús, y que Él haga una obra sobrenatural en mi persona. Bueno, mis queridos amigos, vamos entonces a seguir. Hay algo curioso en Proverbios capítulo 15, vamos a ir, estamos en el 19, vamos a ir al 15, y es Proverbios capítulo 15, versículo 8. Miren, este verso es fuerte, pero es muy bueno. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Estos proverbios tienen algo interesante, son paralelos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, les voy a decir el 7 para darles un ejemplo que me entiendan mejor. Dice, la boca de los sabios esparce, ¿qué? Sabiduría, no así el corazón de los necios. Entonces es un paralelismo, ¿cierto? Contrasta dos cosas. Entonces aquí contrasta el sacrificio de los impíos con la oración de los justos. Quiere decir que si nosotros hacemos el paralelismo, el sacrificio de los rectos, digamos, place a Jehová, o es algo maravilloso a Jehová. Mientras que la oración de los impíos es una abominación. Amigo mío, si tú no has creído lo que yo te he repetido en este video y en los anteriores videos, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por ti, y que no por mis buenas obras me voy a salvar, sino que es inocente, que murió por mí y resucitó. Si tú no crees eso, tus oraciones son una abominación. Y tu oración ni siquiera llega al techo. Es algo abominable al Señor. Pero posiblemente digan, no, Samuel, yo oro diariamente. Conocí a una persona que me decía que su hija oraba diariamente y que por eso Dios la escuchaba. Desafortunadamente, por la evidencia que vi en la vida de ella, y no estoy juzgando a la persona, estoy juzgando los actos. Por esos actos que se evidenciaban en la persona, se veía que no había comprendido el Evangelio. Pero pido a Dios que lo comprenda y que lo entienda y que llegue a Cristo Jesús y que crea en Él como su Señor y su Salvador. Bueno, mis amigos, vamos a continuar. Entonces, ¿una oración salva, amigo? No, porque una oración es una obra. Y nuestras obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Bueno, mis amigos, entonces en Juan 10 nos muestra Dios que Él es el pastor, que Él es la puerta, ¿cierto? Y ese redil que protege, y que solamente hay un pastor y solamente hay una puerta. Por eso hoy en día es triste ver que al pueblo de Dios lo separan. Unos dicen, no, es que Dios va a salvar a Israel por un lado y va a salvar al pueblo de Dios por el otro. Y no importa que los israelitas no crean en Dios, no crean en Jesús, igual se van a salvar. No, esa es una treta demoníaca. Porque Dios solamente, Jesús solamente tiene un pueblo, solamente un pastor, solamente un rebaño, solamente una puerta, solamente un redil. ¿Sí ven? Si yo no creo lo que yo les digo, así sea judío, así venga, sea descendiente de la línea de Judá, de donde vino el Señor Jesús, no voy a ser salvo, amigo. ¿En qué tienes depositada tu confianza, cierto? Entonces, para la salvación, nosotros estamos en las manos del Padre. Vamos a ir a Juan nuevamente. Vamos a ir a Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, ¿y qué? Y me siguen. Si tú eres oveja de Dios,
Posiblemente sigas escuchando este video o estés escuchando a los sanos maestros, no a los falsos. Y versículo 28, Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y ojo con esta parte. Ni nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. Mi amigo, ¿estás en la mano de Dios? Si estás en la mano de Dios Padre, nada te va a quitar de Él. Muchas personas piensan que la salvación se pierde. Pero la palabra de Dios nos enseña que la salvación no se pierde. Porque miremos y analicemos, digamos, un poco a fondo esa afirmación, la salvación se pierde. Si la salvación se perdiera, mi amigo, una pregunta para ti. Si la salvación se perdiera, ¿de quién dependería la salvación? ¿De quién? Si la salvación se perdiera, analiza. ¿Sí? La salvación dependería de mí y no de Dios. Ojo, amigo, porque hoy en día muchas personas, tristemente, a nosotros nos han malinterpretado. En el sentido de que dicen, no, entonces si no se pierde la salvación, yo puedo vivir la vida como se me antoje. No, señores, porque Santiago capítulo 1, versículo 22, evidencia que nosotros tenemos que ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Y también en el libro de Santiago nos dice que muéstrame tu fe por tus obras. ¿Sí? Entonces las obras son importantes porque las obras evidencian en quién yo he creído. Pero recordemos que las obras no salvan. Si tú piensas, nuevamente recalco, que por hacer una oración de fe, que por ir a la iglesia, que por orar, por ofrendar, por hacer ciertos ritos religiosos, te vas a salvar, vas a ir eternamente, ya sabes a dónde, al lago de fuego. Te estoy advirtiendo, amigo, y esta es una advertencia de parte del Señor, no es una advertencia de parte mía. Fuera una advertencia de parte mía, vaya y venga, pero te lo dice nada más y nada menos que la Sagrada Escritura, la Santa Palabra de Dios. Si yo te dijera algo, no me creas, pero si yo te digo lo que está con base en la Palabra de Dios, ten temor y temblor, porque no soy yo, es Dios mismo. Yo voy y vengo, estos videos quedan, pero sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿para cuánto? Para siempre. Entonces, si Dios te tiene en la mano de Él, tu salvación no se va a perder. ¿Sí? Pero si crees que la salvación se pierda, posiblemente no hayas nacido de nuevo, porque estás atribuyendo la salvación a tus fuerzas. Y el Señor nos dice que quien está en la mano del Señor, en Juan capítulo 10, versículo 29, nadie lo puede arrebatar de la mano de Él. Lo vuelvo a leer para las personas que posiblemente digan, uy, no, pero lo que está diciendo este señor Samuel no me suena. No, mira lo que dice la palabra, mira lo que dice la palabra. O voy a leer nuevamente Juan 10, 28 y 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y ojo con esto, ni nadie las arrebatará ¿de dónde? De mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Muchas veces piensan que algunos que la salvación se pierde porque dicen, no, el pecado es más grande que Dios. ¿Será que el pecado, mi amigo, es más grande que Dios? ¿Será que Satanás es más grande que Dios? No, para nada. Para nada, para nada. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Es triste, pero muchos que ahorita me están viendo y de pronto postulan que la salvación se pierde, están haciéndose ustedes mismos un Dios, porque la salvación está dependiendo de ustedes. Entonces ustedes dicen, no, pero es que yo tengo que esforzarme, ¿cierto? Porque hay en algunos pasajes que supuestamente enseñan que la salvación se pierde, pero Juan capítulo 10, versículo 28 y 29, por favor, quiero que les quede en sus mentes y en mi mente, nos enseña que la salvación no se pierde.
porque entonces contradiciría o habría una contradicción con Efesios capítulo 2 versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Sería una obra. Mira, amigo, si tú estás pensando, uy, no, pero es que yo me voy a salvar y tengo que preservar mi salvación, no, mi amigo. No, la salvación no depende de ti y nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano del Señor. Pero si crees cuentos que no son cuentos bíblicos, si crees algo que no es de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no son cuentos, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Si crees cuentos que no son la palabra de Dios, estás eternamente yendo a condenación, al lago de fuego, ¿cierto? Bueno, entonces Dios es mayor que mi pecado. Dios es mayor que todo. Entonces recordemos, Dios no vino a darnos mejor vida aquí en la tierra, a mejorar nuestros salarios, a darnos un mejor trabajo, a darnos cosas materiales. Dios vino a darnos cosas que espirituales. Entonces, en nuestro próximo episodio vamos a ver la institución de la Cena del Señor. Para eso los invito un momento a Mateo capítulo 26. En el próximo episodio pues vamos a profundizar un poco más acerca de esto, pero los invito a que vayamos un momento a Mateo 26. Y Mateo 26 es interesante porque él nos va a hablar acerca de la Cena del Señor. Entonces el versículo 17, ustedes pueden ver que se titula Institución de la Cena del Señor, ¿cierto? Bueno, entonces vimos o ya hemos estado desarrollando que nosotros los seres humanos no nos podemos salvar por nuestra capacidad, ni por, digamos, saber mucha palabra de Dios, porque yo podría, ejemplo, o cualquier persona podría recitarnos toda la palabra de Dios. Conocí la experiencia que me comentaban, yo no conozco a este hombre, pero una persona que podía recitar todo el libro de Romanos, al derecho al revés, todos sus capítulos, todos sus versículos, algo impresionante. Pero lo triste era que al parecer esta persona no había nacido de nuevo, pues su vida no era coherente con la palabra de Dios. A muchos o algunos yo les he enseñado este mensaje, pero personalmente, ¿no? Pero las personas siguen viviendo su misma vida, una vida desordenada, una vida que no le alegra a Dios. Entonces yo concluyo, estas personas no han nacido de nuevo. Pero ojo, porque este mensaje al que lo escuche va a tener mayor responsabilidad. Y cuando llegue al trono del Señor, ahí si no se arrepiente va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y no por un momentico, por los siglos de los siglos. Yo creo, mi amigo, que tú has tenido situaciones dolorosas en la vida. Cuando has perdido, por ejemplo, un familiar, un amigo, no sé qué más situaciones de índole familiar hayas pasado. Es un dolor profundo. Pero además de ese dolor, mi amigo, hay un dolor que es peor. Yo tengo la esperanza de que yo voy a fallecer y mi familia va a fallecer, pero con ellos nos vamos a encontrar en el reino de los cielos. Mi amigo, ¿tienes la esperanza que volverás a ver a las personas queridas en el reino de los cielos? Posiblemente tú tengas una madre y tu madre día y noche ruegue a Dios por ti, doble rodilla, pero tú eres un hijo terco, un hijo que le vale 5 o que tiene por nada las palabras de ella. Ella ora por ti. Algún día Dios la llama a su presencia. Esta madre va a morir afligida porque tú no has creído realmente que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por tus pecados y va a resucitar. Tú no has creído eso. Ella ruega a Dios, fallece. Mi amigo, si tú fallecieras posiblemente el día de hoy, irías a condenación eterna y nunca más, por los siglos de los siglos, verías a tu madre,
a uno de los seres más queridos, o cualquier ser querido, puede ser tu padre, tu hermano, cualquier persona que realmente crea en el Señor, pero valga decir, no por una oración de fe. Y Juan capítulo 10, versículo 28 y 29 es que es clave. O sea, es más ciego el que no quiere ver. Posiblemente muchos de los que me estén viendo no quieran ver esas verdades, si nos están tapando con que tal maestro y tal maestro de renombre lo dijo. Pero te digo, ¿a quién crees más? ¿A esos falsos maestros o crees más a la Santa Escritura? Esa es mi pregunta para ti, porque mucha gente habla muy bonito, habla que Dios te va a prosperar en esta vida, y Dios lo podría hacer. Dios te podría dar muchas cosas. La persona que a mí me enseñó, que de cariño le digo el máster, que es una persona muy especial, él, una vez hablábamos con él de este tema de la salvación, ¿no? Y él comentaba que él fue uno de estos grandes grupos cuando él realmente no conocía bien al Señor y pedía que Dios le sanara una afección que él tenía en su cuerpo, y Dios no se la sanó. Hace relativamente poco, unos meses, hablábamos con él de ese tema y él decía que él le agradecía enormemente a Dios porque Dios no lo sanó, porque si lo hubiera sanado, él seguiría en ese hueco del engaño. Tristemente me duele ver hoy a personas que creen más en líderes religiosos que quien instituyó la cena del Señor. Creen más a líderes religiosos de quien habló Juan capítulo 10 versículos 28 y 29. Si tú, mi amigo, estás en contradicción con lo que yo te he hablado, no estás en contra mía, ni más faltaba. Estás en contra del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que un día con su cetro real eterno te juzgará y irás, te lo garantizo, no te lo garantizo yo, te lo garantiza la palabra de Dios, que irás eternamente al lago de fuego. Tú puedes decir, no, ese señor, como yo te digo, ese señor es un exagerado, yo ya hice la oración, yo ya creí. Evidencia con tu vida si has creído. Muéstrame tu fe por tus obras, pero no te estoy diciendo que por obras eres salvo. Efesios 2, 8 y 9. Y nuevamente, pues a la persona que una vez me colocó, que era aquí un sacerdote de la Iglesia Católica como camuflado, yo no soy eso. Yo creo en la gracia. Yo creo que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Más bien posiblemente tú, amigo, tú, hombre que escribiste eso, seas más católico romano que yo. Yo sí soy católico porque católico es universal. Uno es de una iglesia universal, pero no soy romano. La pregunta es, amigo, ¿tú eres un católico romano posiblemente que creas que por tus obras te vas a salvar? Porque la Iglesia Católica Romana nos enseña, y algunas iglesias llamadas cristianas, que tenemos que hacer buenas obras. Pero nuevamente les digo que quien instituyó la cena del Señor nos dice en su palabra que no es por obras. Y créeme, mi amigo, que más adelante, cuando nosotros veamos el suceso de Jesús con los dos malhechores en la cruz, Jesús nunca le dijo a este malhechor, por favor, oye, haz esta simple oración y con esta oración automáticamente irás al cielo. No. Él reconoció primero que era un pecador, y estos son los pasos que tú debes seguir. Mira, voy a decirte los pasos que tú debes seguir para realmente tener un verdadero arrepentimiento de manera que bíblica. Entonces, ¿cómo es el verdadero arrepentimiento? Yo tengo que reconocer que soy un pecador, que soy una persona malvada, que nada de lo que yo haga me va a salvar, sino solamente nada, porque hoy en día la gente piensa, no, yo oro, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago X y Y cosa, pero Dios dice que eso son obras. Entonces yo primero reconozco, Señor, con lo que vieron hacer a Adán y Eva en el jardín, Señor, yo soy un pecador, merezco ir eternamente al lago de fuego, pero por favor te ruego que no sea así.
sino que yo realmente pueda creer con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por mí. Mi amigo, te invito por favor a creer esto con toda tu mente y todo tu corazón. Dios les bendiga y nuevamente nos veremos, si es la voluntad de Él, en el poder del Evangelio. Hasta luego. En Cielos Abiertos, turadio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio.